Listo, yo ya he creado el parámetro. Ahora me voy a crear a la primera pestaña. Recuerden que estoy en el modo de edición de la columna, ¿no? Y en crear voy a buscar este simbolito que ustedes ven aquí. Si ustedes le hacen un clic, les va a aparecer tipos de familia, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer es crear un nuevo parámetro. Ese parámetro compartido no lo hemos agregado a la zapata, ¿se dan cuenta? Ahora tenemos que agregarlo. Ese parámetro lo hemos creado en el archivo txt, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es agregarlo. Cuando yo le digo agregar, me va a aparecer, oye, ¿quieres agregar propiedades de parámetros? Y recuerden que ya hemos agregado parámetros de familia, ¿sí? Ya no vamos a agregar eso. Ahora vamos a agregar un parámetro compartido. Este parámetro compartido yo lo voy a seleccionar y me va a aparecer una lista donde están los parámetros compartidos. Por el momento yo tengo uno solo, que es perímetro 2. Y lo voy a agregar en cotas, está bien. Y este parámetro es un parámetro de tipo, está bien. Le doy a aceptar y me sale que tengo un parámetro nuevo llamado perímetro 2 que tiene de cota 0. Lo interesante es que tiene una fórmula, ¿no? Y la fórmula ya la conocemos, ¿no? 2 por anchura más longitud. Listo. Y fíjense, ya me sale un valor, ya no editable, sino que depende de la fórmula. Así de simple. Yo le doy a aceptar. Y lo que voy a hacer es guardar esta zapata. La voy a guardar como una familia modificada, ¿sí? La puedo guardar como. Le digo guardar como familia. Y le voy a decir zapata con perímetro, ¿sí? Listo, la he modificado. Y ahora lo que voy a hacer es cargarla en el proyecto. Fíjense, la cargo en el proyecto y aquí tengo. Las dos zapatas son iguales, ¿no? Simplemente que la información es distinta. ¿Cómo me doy cuenta que la información es distinta, no? Esta zapata inicial se llamaba zapata rectangular. La otra zapata que he creado se llama zapata con perímetro, ¿sí? La segunda zapata en sus propiedades tiene perímetro 2. Las otras zapatas, esta de aquí, en sus propiedades no tiene el perímetro 2. ¿Se dan cuenta? No lo tiene. Entonces, ¿de qué me sirve todo esto? Regreso a mi metrado de zapatas, ¿sí? Fíjense, y ahí me está indicando cuál es la zapata que se llama zapata con perímetro. Para identificarla le he cambiado el nombre. Y yo voy a agregar un campo que se va a llamar perímetro 2. Y fíjense, ¿no? La única zapata que me da el perímetro es la zapata que tiene definido el perímetro, ¿cierto? Y las demás no. Pero como esto es muy sencillo, fíjense, yo puedo agarrar las zapatas, estas tres zapatas, y en el tipo le digo que pase de zapata rectangular a zapata con perímetro. Y he modificado eso, ¿no? Y en mi metrado, esas tres ya tienen perímetro. Nuevamente, voy a estas cuatro de aquí, selecciono únicamente las cimentaciones, es decir, las zapatas, y le digo que voy a cambiarlas a zapatas con perímetro de 1,8 por 1,20. Igual hago con las demás. No se olviden de filtrar, ¿sí? La opción filtro me permite deseleccionar las armaduras, porque las armaduras están dentro, ¿no? Es decir, el acero está dentro. Yo lo tengo que deseleccionar y solamente seleccionar las zapatas y le digo que cambie de familia, ¿sí? Y lo que sucede es que en mi tabla, que es la tabla 7, que está aquí a la izquierda, si yo le hago doble clic, me van a ir apareciendo los valores. Fíjense, ¿no? Me empiezan a aparecer los valores de los perímetros. ¿Se dan cuenta? Entonces funciona, ¿no? Hacerlo como una fórmula. Pues en determinados casos va a ser fácil hacerlo. Pero en algunos casos yo voy a necesitar generar un parámetro compartido muy bien definido, muy bien estructurado, muy bien formulado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a crear parámetros compartidos y ver dónde los creamos, ¿no? En la familia, en el proyecto y empezar a interactuar con estos. Y va a ser muy importante hacia adelante. Es decir, hacia adelante, a los niveles, digámoslo así, avanzados de la generación de una medición, necesitamos parámetros compartidos. Cuando relacionemos dos proyectos, es decir, un proyecto 1 y un proyecto 2, y querramos obtener mediciones, pues vamos a tener que hacerlo con parámetros compartidos, ¿sí? Entonces los parámetros compartidos son un tema complicado, pero muy importante, ¿sí? Espero que hayan entendido un poco al menos de lo que es un parámetro compartido. Recuerden, estamos empezando, luego vamos a ver aplicaciones. Sigamos.